tú eres el Cristo. El versículo número 16, hermanos, de la lectura que hemos hecho, nos dice de la siguiente manera: respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La intención en este día es estar conscientes del fundamento de la Iglesia del Señor. Y cuando hablamos del fundamento, a su vez también estaremos fortaleciendo nuestra vida diaria centrada en Jesucristo. De una o de otra manera, siempre hemos estado mencionando el concepto cristocéntrico de la vida cristiana o de la vida de la Iglesia o de la familia, todo centrado en Jesucristo. Y una de las frases también de la Reforma Protestante es solo Cristo, solo por Cristo. De tal manera que cuando hablamos de la segunda persona de la Trinidad, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando también de nuestro mediador, de nuestro Redentor. Estamos hablando del ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Muy importante entonces el concepto cristocéntrico de la fe, de la vida y de la Iglesia. Y la confesión que encontramos en este texto es una confesión que a su vez compromete a quien lo declara, porque identifica al discípulo con su maestro. De tal manera que el derivado de esta confesión de Pedro tiene que ver con una responsabilidad, con un compromiso. Toda declaración de fe, toda propuesta que podamos enunciarlo, tiene que ver con un compromiso. Llegado el momento, cada creyente es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada creyente hace una pública profesión de su fe. Y eso lo compromete con la fe que está declarando. Bueno, acudamos pues en este día al texto bíblico, que además este es uno de los textos bíblicos con mayores dificultades en cuanto a la interpretación. Y que además de este texto bíblico han surgido muchas escuelas de interpretación. Y entonces es importante regresar al texto bíblico. ¿Qué es lo que verdaderamente está diciendo el Señor Jesucristo? ¿Y qué nos tiene que comunicar en este día? Jesucristo entiende que ha llegado el momento de hacer esta declaración de fe. En la teología se le llama el secreto mesiánico, porque es algo que ha estado oculto. Sin embargo, llegado el momento, es algo que es revelado, y lo vamos a ver en las Escrituras. Es revelado el concepto mesiánico, ya no es el secreto mesiánico. Ahora hay que anunciar la llegada del Mesías. E inmediatamente de la declaración de Pedro, el mismo Señor Jesucristo anuncia su muerte en 3 ocasiones. De tal forma que dentro del ministerio de Jesús esta declaración es muy central, porque a partir de esta declaración comienza una segunda parte en el ministerio de Jesús. De allí que el Señor Jesucristo le plantea a los discípulos algunas preguntas fundamentales. Dice la Biblia, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Dice Jesús. ¿Qué es lo que ustedes han escuchado? ¿Cuál es la opinión que tiene el público? Y por el otro lado, ¿qué opinión se han venido formando ustedes con respecto a mi persona? Y los discípulos dan diferentes respuestas. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista,
otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Cada uno de los discípulos entonces presenta diferentes respuestas y las respuestas son muy positivas, muy favorables. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Los discípulos solamente retienen aquellas opiniones que identifican a Jesús con alguno de los héroes de la historia judía. Sin embargo, Jesús no desea limitarse a escuchar a través de los discípulos las opiniones que han levantado en distintos sectores del pueblo de Israel. A Jesús le interesa conocer qué conclusión personal han sacado los mismos discípulos. ¿Cuál es la opinión de los discípulos? Después de haber estado con Él varios años, después de haberlo conocido íntimamente, ¿qué dicen los discípulos acerca de Jesús? ¿Qué dices tú acerca de Jesucristo? De ahí que hablamos de un compromiso, que hablamos de una responsabilidad. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Y ustedes qué opinan? Y es Pedro, el famoso personaje dentro de los discípulos de Jesús, quien toma la palabra. Pero Pedro lo hace en representación de todo el grupo, para formular con claridad la convicción que se ha hecho patente en su vida. Porque la pregunta está planteada: ¿y ustedes qué dicen? ¿Y ustedes qué opinan? Y entonces Pedro es quien pronuncia una respuesta en nombre de los otros 11 discípulos. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro dice: tú eres el Cristo tiene que ver con el Mesías. Parafraseando la respuesta de Pedro, estuviese diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el enviado, el señalado, el separado, aquel a quien Dios mismo ha enviado como su Hijo amado para llevar a cabo su propósito de salvación y libertad para la humanidad. Ese es el concepto de Mesías, ese es el concepto de Cristo. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado, el Hijo de Dios. Tú eres quien ha venido a cumplir con el propósito de salvación y libertad para la humanidad. Pedro utiliza las palabras más altas que puede utilizar un judío piadoso para referirse a la persona de Jesús. No se trata de alguien que pueda ser comparado con los maestros de la ley, ni siquiera con los profetas de ayer o de hoy, sino de aquel en quien el propósito mismo de Dios para la humanidad se está manifestando en plenitud. Pedro dice: tú eres el esperado, aquel en quien se cumplen las promesas de Dios para toda la humanidad. Hasta el día de hoy se pueden seguir planteando la misma interrogante: ¿quién dicen los pueblos? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué opinión tiene la familia acerca de Jesucristo? Y vamos a encontrar diferentes respuestas en el contexto. Vamos a encontrar diferentes opiniones, algunas muy favorables, muy positivas, y otras muy contrarias a la palabra de nuestro Señor. El texto bíblico
pone de manifiesto lo que Jesús quiere lograr con esta declaración de fe. ¿Y vosotros? Una segunda persona del plural. Recordemos que hay que tomar en cuenta que esta pregunta había sido dirigida a todos los hombres que estaban con él. ¿Y vosotros? No solamente a uno de ellos. De manera que cuando ahora responde uno de ellos, lo hace como portavoz de todo el grupo. Y por tanto la respuesta de Jesús debe ser considerado como significativo para todo el grupo. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, esta declaración de fe es la más completa de todas. Cuando declara que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, largamente esperado, apartado y ordenado por el Padre para ser nuestro mediador. Esta es una declaración de fe muy completa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué sigue en el diálogo entre Jesús y sus discípulos? El versículo número 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. En el griego se lee Simón Bar Jonás, Simón hijo de Jonás. Y tiene un significado muy oportuno en este texto, porque anteriormente Pedro había dicho hijo de Dios. Ahora Jesús le dice a Pedro hijo de Jonás. Hay una gran diferencia entre el hijo de Dios y el hijo de Jonás. Entre la naturaleza divina, hijo de Dios, y la naturaleza humana, hijo de Jonás. Es importante remarcarlo eso en las Escrituras. Por eso Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Cuando Pedro anteriormente había declarado: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Diferencias importantes. Porque es una designación, es un recordatorio de quien por naturaleza simplemente es un humano, hijo de un padre humano. Era un hombre que por sí mismo no podía haber contribuido con nada que fuera importante. Simón solamente era un ser humano entre muchos. Cristo, hijo de Dios. Simón, hijo de Jonás. Por eso es que dice el Señor Jesús: no es por tu razonamiento, no es por tu intuición, no es por tus tradiciones, no es por tu conocimiento que has llegado a esta confesión de fe, que has declarado esta verdad sublime, sino por la gracia del Padre Celestial. Es interesante. No es por el trasfondo de Pedro, no es por sus estudios, no es por sus tradiciones, sus costumbres, no es por iniciativa propia. Por eso dice Jesús: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, la declaración de fe de Pedro es la manifestación de la gracia de Dios en este hombre común y corriente, hijo de Jonás.
si ha llegado a esta conclusión, si está declarando esta fe, es porque la gracia de Dios se ha manifestado en Pedro, de tal manera que por eso dice Jesús, no te lo reveló carne ni sangre. No has llegado a esta conclusión por tus esfuerzos, por tus estudios, por tus lecturas, sino la gracia del Padre Celestial. Y entonces dice Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En la secuencia que llevamos en relación con el diálogo, con la confesión, con la declaración de fe, en la opinión que tienen los que rodean a Jesús, y el reconocimiento de la naturaleza caída de Pedro, pero a su vez la gracia de Dios obrando en Pedro, de tal manera que hace una gran declaración de fe. El énfasis en el versículo 18 está en la palabra edificar. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya hay una declaración de fe. Y el Señor vino a edificar su iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En este pasaje, en este texto en exclusivo, hay muchas interpretaciones. Pero este pasaje no apoya a la otorgación de una autoridad casi absoluta a un simple hombre o a sus sucesores. Jesús promete edificar su iglesia. Esta es la idea del texto. Jesús promete construir, desarrollar. La iglesia va a crecer sobre el fundamento de Cristo Jesús, no sobre Simón, que ya Jesús mismo lo ha declarado, que por su naturaleza es hijo de Jonás, un hombre débil, un hombre inestable, pero por gracia llega a ser el testigo más valiente, entusiasta y efectivo de la fe que el Padre le ha revelado con respecto a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre la fe, sobre la declaración, es donde Cristo estará edificando su iglesia. Y desde luego que Cristo estará usando a Pedro para instrumento en la edificación de la iglesia. Pero de ninguna manera este texto enseña que Pedro podía comenzar a señorear sobre los otros discípulos, porque los otros discípulos que estaban allí con Pedro no lo entendieron de esa manera. No estaba hablando de jerarquías, tampoco estaba hablando de autoridad. De tal manera que en el versículo número 1 del capítulo 18, todavía los discípulos le preguntan al Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Si hubiese quedado claro el concepto de jerarquías, ya no preguntan los discípulos en el versículo número 1 del capítulo 18, ¿quién es el mayor? Esta no es la enseñanza de la palabra. Pedro, como uno de los 12, solamente es un instrumento de Cristo para la edificación de su iglesia. ¿Dónde está el fundamento básico para centrarse en la iglesia? Y el fundamento es Jesucristo, y lo sabemos a través de las Escrituras. Voy a leer un pasaje solamente para dar referencia. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. 3:11 de Primera a los Corintios. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo. Muy claro, el apóstol Pablo nos está clarificando, enseñando que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. De ninguna manera, ningún hombre común y corriente como Simón, hijo de Jonás. Pero desde luego que cuando Cristo edifica su iglesia, Jesús utiliza diferentes instrumentos. Pedro, los demás apóstoles, y después Pablo, y finalmente usa a todos los miembros vivos de la iglesia para llevar a cabo su propósito. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Claro que las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas del infierno es lo que está diciendo el Señor. Hay una figura allí retórica que designa una cosa con la idea de otra. En hermenéutica se llama metonimia. Y lo que está diciendo Jesús es una representación de Satanás. Una representación de Satanás y de sus legiones que intentan atacar, que intentan destruir la iglesia. Pero cuando Jesús dice, y las puertas del infierno, y el mismo Satanás no prevalecerán, es una promesa de victoria, es una promesa de seguridad, una promesa en la cual la iglesia triunfa sobre las fuerzas del mal. Las puertas del Hades no prevalecerán, es una promesa de que el pueblo de Dios triunfa sobre el enemigo y sobre sus huestes. Aquí nos podemos recordar las palabras del himnólogo muy conocido, J.B. Cabrera, cuando dice: tronos y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca fallará. Y la invitación es: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Aquí se inspiró el himnólogo para compartirnos esa bella letra del himno: firmes y adelante, huestes de la fe. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una afirmación de triunfo, seguridad, victoria, conquista. Que por el otro lado, desde luego que hay amenazas del mal, pero el mal ha sido derrotado. Por eso dice Jesús: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Promesa de seguridad, promesa de triunfo y de victoria. Y prosigue nuestro Señor y dirige las siguientes palabras a Pedro como representante de los discípulos. Recuerden que Jesús dice: ¿y vosotros qué opinan? Y Pedro solamente está haciendo ahí un portavoz de la opinión de los compañeros. Y de la misma manera Jesús está usando a Pedro también como el portavoz, ¿no? Interlocutor. Por eso en el versículo número 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Atar y desatar. ¿Qué idea nos da este texto bíblico? Cuando estamos hablando ahora de la iglesia, cuando estamos hablando del triunfo de la iglesia, ¿qué es lo que hace la iglesia fundamentalmente? Predica, anuncia el evangelio. La predicación del evangelio abre las puertas y desde luego que cierra la puerta a otras personas. Y aquí voy a recordar la pregunta número 84 de nuestro catecismo, que dice: cuando según el mandamiento de Cristo
públicamente es anunciado y testificado a todos los fieles en general y a cada uno en particular que todos los pecados les son perdonados por Dios por los méritos de Cristo, toda vez que abracen con verdadera fe la promesa del Evangelio. Al contrario, a todos los infieles e hipócritas se les anuncia que la ira de Dios y la condenación eterna caerá sobre ellos mientras perseveren en su maldad, según testimonio del Evangelio. Dios juzgará así en esta vida como en la otra. La expresión, las llaves del reino de los cielos, se refieren a la predicación del Evangelio y el ejercicio de la disciplina eclesiástica, lo cual está relacionado con lo que Jesús sigue diciendo. Entonces, las llaves del reino de los cielos está en función de la predicación del Evangelio y la administración del ejercicio de la disciplina. Por eso dice Jesús, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay otra referencia, el versículo 18 del capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Miren lo que dice allí: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado del cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero está dicho en un contexto del perdón, en un contexto de la reconciliación, en un contexto de la disciplina precisamente, ¿no? Entonces, atar y desatar son expresiones rabínicas que significan prohibir y permitir. De manera sinónima podemos leer así: y todo lo que permitas y todo lo que prohíbas. Y en el texto del capítulo 18 habla precisamente de las relaciones interpersonales, de la restauración, de la reconciliación y del perdón. Si una persona continúa haciendo lo que está prohibido y se niega a arrepentirse, debe ser disciplinado. Y si se arrepiente, debe ser perdonado. Por tanto, el Señor está enseñando sobre la correcta conducta o la falta de buena conducta. Tiene que ver con la ética dentro de los miembros de la iglesia. De lo que está hablando el Señor es de la autoridad de la iglesia en materia de fe y conducta, fundamentado precisamente en la palabra de Dios. En este sentido, le damos otra lectura al texto y dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la declaración de fe, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El carácter de la predicación, la proclamación del Evangelio, que después Pedro, de la resurrección, efectivamente predicó, y más de 3,000 personas vinieron al arrepentimiento. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En resumen, hermanos, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, está haciendo una afirmación revolucionaria para sus días. Pedro se ubica en contradicción con el poder romano que domina Palestina, pero también contra los poderes religiosos que controlan la doctrina del pueblo. Y en esa confesión de fe se anuncia una novedad total, un nuevo comienzo. Por eso Pedro, cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por la gracia de Dios está jugando la vida en medio de ese contexto religioso que predomina.
Y como consecuencia, Pedro dice, aquí está mi vida, como seguidor tuyo, para mostrar con mi actitud, con mi amor y con mi servicio, que creo en ti hasta los límites últimos de mi vida y aún de mi muerte. Hay un compromiso en la confesión de Pedro. Además, el apóstol Pablo en Corintios dice, nadie puede decir Jesús es el Señor, sino solamente por medio del Espíritu Santo. Por eso la confesión Jesucristo es el Señor no solamente es la repetición de un dogma, de una doctrina o de una opinión. Quisiéramos invitarles este día también para que, fundamentados en esta declaración de fe y conscientes de la permanencia de la Iglesia de Jesucristo fundamentada sobre Él, somos convocados también para declarar, para afirmar y para comprometer nuestra vida. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Qué importante es recordar que solo hay un mediador, que solo hay un sustento, que solo hay un fundamento para la vida cristiana. Y estamos hablando de la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dicen los seres humanos que es Jesucristo? Y las opiniones pueden variar, y sin duda habrá todo tipo de respuestas. Pero lo importante es que podamos hacer nuestra propia confesión personal. Y después de haber centrado nuestra atención en la vida, el ministerio y la enseñanza de Jesucristo, afirmemos, Jesucristo es el Mesías, el ungido, el prometido, el anunciado, el que ha llegado para transformar y comprometernos con Él. Pongamos entonces nuestra confesión al servicio de nuestro Señor, con el deseo y compromiso de pertenecer a la Iglesia, a la comunidad de la fe, de proclamar por medio del Evangelio, en actos y palabras, la nueva vida que hay en Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Que así sea confirmado en nuestras vidas y que respondamos al servicio del Señor. Amén.